Viaje. Valle de los Dragones. Había pasado una semana desde que Bell entró al valle sin un final a la vista. Al principio, las batallas fueron interminables. Uno tras otro se abalanzaron sobre él sin éxito. Al final, Bell solo se sintió frustrado por su persistencia. Después de una semana, los dragones parecieron mantenerse alejados de él. En ese momento, solo podía verlos al final del horizonte, volando ociosamente. En un momento, intentaron atacarlo mientras dormía y lograron asestarle un golpe. Por inútil que fuera, fue un ataque exitoso frente a innumerables ataques fallidos. Sin embargo, solo logró enojarlo, lo que resultó en una montaña que lucía con orgullo un nuevo cráter en su costado. En ese momento, Bell caminaba por los interminables campos de nieve ennegrecida, dirigiéndose directamente hacia el norte, con la esperanza de llegar a las regiones desconocidas del mundo, perdidas desde la era de los héroes. «Hombre, no tengo idea de dónde ir», murmuró Bell para sí mismo mientras miraba a su alrededor, sosteniendo una brújula en la mano, y se me está acabando la comida. Fiel a sus palabras, la última vez que llenó su suministro fue antes de entrar al valle. La única razón por la que había durado tanto tiempo fue por su capacidad de sobrevivir largos periodos de tiempo sin comida, pero eso solo duró aproximadamente una semana, y luego tuvo que comer una gran cantidad para alcanzar su fuerza máxima nuevamente para compensar. Tal vez debería llegar a un punto de vista más alto, como debería haber hecho en primer lugar. ¿Por qué no pensé en eso hace una semana? Mientras Bell se quejaba en este punto, comenzó a cargar Argonaut en sus piernas. Después de unos segundos, sus piernas explotaron mientras volaba alto hacia el cielo, con los ojos medio cerrados por la presión del viento, lo que dificultaba la visión. «¡Guau!», exclamó al notar lo alto que saltó. Casi podía alcanzar las nubes. Sacudió la cabeza por una fracción de segundo mientras comenzaba a caer. Después de un segundo, notó una colina rodeada de dragones. Aunque esa no era la parte extraña que le interesaba. Era casi como si estuvieran haciendo guardia, o volando en guardia, de todos modos, era como si lo estuvieran protegiendo, como proteger el castillo de un rey. Interesante, pensó Bell mientras alcanzaba la velocidad terminal. Esperando a que caiga al suelo. Después de aterrizar, Bell decidió descansar un poco. No obtuvo un recuento exacto de cuántos dragones había, pero si tuviera que adivinar, fácilmente 30 o más. Aunque prácticamente los había estado matando a todos de un solo disparo, aún así no estaría de más asegurarse de que estaba listo para una larga batalla, por si acaso. Bell se sentó y comió un poco de su comida solo para llenarse un poco antes de la pelea. Pensó en lo que había estado pasando en los momentos más recientes de su vida. Estar solo aquí lo obligó a pensar más, ya que no había nadie aquí con quien hablar. Le entristecía pensar que tenía que dejar tanto a su familia. El pensamiento devoraba su mente como un perro hambriento en una furia frenética por un bocado de comida. Cuanto más pensaba, más retrocedía en sus recuerdos, sin darse cuenta de que, de alguna manera, el tiempo había pasado rápidamente. Cuando sus pensamientos regresaron a los tiempos anteriores, a que lo enviaran a Kawea Forbande, a las sonrisas, las risas y las aventuras en el calabozo. Abrió los ojos cuando sintió que algo húmedo golpeaba su mano contra el suelo. Lo miró antes de darse cuenta de su origen. Su dedo recorrió su rostro, descubriendo líneas de lágrimas corriendo a un ritmo constante. Sacudió la cabeza antes de quitárselos rápidamente. Al darse cuenta de que ya se estaba haciendo de noche, decidió dormir esa noche solo para seguir adelante y recargar energías. Recostándose y acomodándose lo más que pudo en un agujero que hizo después del aterrizaje, sintió pasar el viento y se dejó caer en el mundo de los sueños. Anfesera. La familia Loki había comenzado su viaje para regresar a horario después de dejar la casa de Elora. Obviamente se fueron decepcionados, pero aún así continuaron su camino. Ice y Tione habían caído al final del grupo mientras caminaban. Tione había tomado un lugar al lado de Ice, lo cual era inusual. Por lo general, ella estaba junto al capitán en todo momento. Poco después, la razón le fue revelada a Ice cuando se giró hacia ella y abrió la boca. ¿Qué piensas de ese niño elfo?, Tione preguntó con clara confusión en su rostro. No estoy seguro, él era inquietantemente similar. Sus ojos bajaron al suelo, perdiéndose en sus pensamientos.
Pero deberíamos decirle al capitán, ¿no? Tione preguntó mientras Ice pensaba en ello. Creo que deberíamos, pero ¿qué pasa si el niño no tiene ninguna conexión con él? ¿No terminaríamos molestándolo a él y a los demás? Ice le preguntó a Tione, con una seriedad en sus ojos que no había aparecido en mucho tiempo. Tione simplemente se quedó allí, moviendo la boca como un pez antes de mirar hacia abajo también. La escena continuó en silencio, todos los que estaban frente a ellos hablaban entre sí o discutían otros asuntos. Es cierto, podría causar problemas a los padres si simplemente tienen el mismo cabello, sin mencionar que la señorita Elora nunca mencionó nada más que enseñarles a sus hijos. Si termina siendo una falsa alarma y lo toman a mal, ni siquiera quiero pensar en eso, dijo finalmente Tione, temblando al pensarlo, recordando lo que había dicho Shakti. Pero creo que deberíamos decirle, tal vez la familia Hermes podría ayudar a investigarlo en silencio. Tione sugirió mientras Ice pensaba en ello. No, son demasiado fuertes. Elora, Bache o demás, Apollyon los notaría al instante, razonó Ice, corrigiéndose a mitad de la frase. La amazona gimió cuando su cerebro prácticamente sufrió un cortocircuito al intentar encontrar una alternativa. Incluso después de todos estos años, sigue siendo insoportablemente complicado, afirmó Tione con un dejo de molestia. Cierto, ahí se calló mientras volvían a quedarse en silencio. Cuando llegaban al borde del pueblo, se detuvieron repentinamente y alcanzaron al resto del grupo. La curiosidad aumentó dentro de las dos mujeres, y buscaron la causa del atraco. Finn se había detenido y estaba mirando el tema que estaban discutiendo, el joven elfo de pelo blanco cuyos ojos acababan de notar. Ojos rojo rubí mirándolos con una mirada curiosa, su cuerpo haciendo juego con sus ojos. Antes de que alguien pudiera hacer o decir algo, una joven con cabello largo y rubio y ojos de elfo corrió a velocidades que incluso para su edad no debería haber sido posible. Mamá nos quiere de vuelta en casa, dijo la niña, mientras tomaba la mano del niño y se lo llevaba bruscamente. Se giró y miró a todos cuando Ice notó que ella también tenía ojos rojo rubí, pero no tenían nada más que cansancio. Todos se quedaron quietos, mirando hacia donde los dos habían desaparecido, mientras Ice reflexionaba sobre el motivo del cansancio. Finalmente, Finn pidió que el partido volviera a avanzar. El camino de regreso no deja más que pensamientos contradictorios en la cabeza de Ice. Valle de los Dragones. En la base de la montaña, mirando la entrada abierta estaba Belle, con su brazo izquierdo cubierto de sangre de dragón y un corte en la cara. Lo deslizó ligeramente antes de darse la vuelta, mirando la piedra mágica que yacía en el suelo. Dios, eran tantos, pensó con exasperación. Hay pocas cosas más molestas que luchar contra algo que vuela y querer quedarse atrás. Uno de ellos lucha contra cientos de ellos al mismo tiempo. La batalla, que él cuestionó incluso si debería llamarse tal, se había convertido en un juego del gato y el ratón. Los dragones mantuvieron la distancia, disparándole constantemente, sin dejar nunca de apagar las llamas, mientras él los esquivaba y perseguía, mientras ellos seguían intentando aumentar la distancia. Con el tiempo, los números disminuyeron, pero Dios, tomó tanto tiempo. Empezó cuando ya era de mañana. En este momento, eran casi las 4 de la tarde. Belle suspiró mientras se giraba y levantó la vista antes de fruncir el ceño. Eso era arquitectura. Era como una estatua desde la base, pero siglos de abuso han hecho que se mezcle con las paredes, haciéndola parecer una cueva. Pensándolo bien, no es realmente extraño que la arquitectura esté aquí. Después de todo, la montaña probablemente lo protegió de la creación del valle. Sin embargo, era un misterio cómo sobrevivió la montaña, ya que el resto era básicamente plano con grietas y rocas aquí y allá. Belle cerró los ojos antes de respirar profundamente. Cuando los abrió, su rostro adquirió una expresión seria mientras se dirigía hacia adentro, advirtiéndole sus dos habilidades de desarrollo casi sensibles. ¿Me voy a arrepentir de esto? Belle se preguntó mentalmente a medida que se hacía más y más oscuro, sus ojos se adaptaban lentamente a la nueva luz. El túnel eventualmente conducía hacia abajo hasta tal punto que ni siquiera podía ver el final gracias a la oscuridad. Belle dio un paso hacia abajo antes de quedar prácticamente cegado por la luz, cuando se iluminó la piedra en la pared. ¿Qué?
Sacudió la cabeza antes de entrecerrar los ojos y vio que había agujeros en las paredes, cristales luminiscentes gigantes dentro de ellos, que se iluminaban cada vez que se acercaba lo suficiente. Genial, murmuró antes de seguir caminando, más piedras encendiéndose. A medida que se hizo más profundo, sus habilidades de desarrollo solo le llamaron más intensamente. Era como si le estuvieran gritando que corriera, que se alejara lo más posible. El único problema, su curiosidad no se lo permitió. Siguió ignorando la incomodidad y se adentró más profundamente en el abismo. Después de un rato, llegó al fondo y en el momento en que tocó el suelo, un área enorme se iluminó lentamente mientras Bell la miraba boquiabierto. Es esto. Bell se quedó boquiabierto ante su entorno. Eran casas hermosas, intrincadamente diseñadas con un gran grupo de cristales en el techo que le recordaba el piso 18, iluminando toda el área, lo suficientemente grande como para cubrir la totalidad de horario. ¿Qué hace una ciudad aquí abajo?, murmuró mientras miraba a su alrededor. Oh mierda, pensó Bell al notar lo que lo rodeaba. Esqueletos por todas partes, carbonizados hasta el punto de quedar atrapados en perpetuo movimiento eternamente. Todos y cada uno de ellos huían de algo, con la boca abierta como si estuvieran gritando. Pase lo que pase, causó un pánico masivo, pero ¿por qué saldrían corriendo cuando el dragón lo estaba destruyendo? La pregunta lo atormentaba mientras su mente daba vueltas tratando de resolverla sin éxito. ¿Qué demonios?, él murmuró. Cuanto más miraba a su alrededor, más extraño le parecía todo. Las paredes estaban carbonizadas, por dentro, como si las llamas vinieran del interior de la ciudad, no del exterior. Algunas de las casas parecían haber sido aplastadas, no quemadas. Todo parecía contar una historia diferente a la otra. Si el valle fue creado por el ataque más fuerte del dragón negro de un solo ojo y las llamas entraron por el túnel, ¿por qué la gente correría hacia el túnel y no hacia afuera? ¿Por qué las marcas de quemaduras alrededor de la entrada del túnel parecían como si algo lo hubiera golpeado y no hubiera entrado a través de él? Bell gimió mientras su mente se sobrecargaba. No tenía sentido. Las escaleras estaban en perfecto estado, por lo que nada tan grande como el dragón negro entró por ellas. Al pensar eso, Bell tuvo un muy mal presentimiento. Continuó hacia la ciudad, cada vez más esqueletos cubrían las calles. Se detuvo en uno específico y lo miró con los ojos muy abiertos. Una mujer en el suelo, sosteniendo a un bebé hacia afuera mientras un hombre corría en dirección opuesta a todos los demás, extendiendo la mano hacia ella y el bebé. Bell ya podía imaginarse la escena. Probablemente era un caos, gente corriendo y pisoteándose unas a otras. Probablemente la mujer había caído al suelo con el bebé antes de entregárselo a su marido. En respuesta, había intentado ayudarla a ella y al bebé, pero las llamas eran más rápidas. Un destello de sangre salpicada sobre los escombros llegó a Bell al recordar una situación aparentemente similar. Había querido salvar a Estia, pero no pudo hacer nada a tiempo. Un ceño fruncido tomó el rostro de Bell mientras una lágrima corría por su rostro antes de que su habilidad de desarrollo se activara, deteniéndose en seco. No pasa un día en el que no piense en ella. Llegó aquí porque ella le dio una oportunidad. Solo deseaba haberla protegido, poder darle otra oportunidad también. Bell se quedó quieto y bajó la cabeza, rindiendo homenaje a todas las personas que murieron aquí en medio de un dolor agonizante por haber sido quemadas vivas. Nadie debería morir así, lo mínimo que podía hacer era presentar sus respetos. Una vez hecho esto, siguió avanzando, mirando a su alrededor mientras el camino giraba hacia arriba. Dios, el caos era aún peor aquí debido a la inclinación del camino. Bell se movió con cuidado entre el desorden de los muertos. Vamos. Se quejó cuando los esqueletos bloquearon su camino. Tocó su brazo, que instantáneamente se convirtió en polvo en el momento en que lo hizo. Oh, lo siento, se detuvo cuando sus ojos se abrieron de par en par y el mundo se ralentizó. Al segundo siguiente, estaba escondido detrás de un edificio, escondiéndose de la criatura, ningún monstruo que vio, uno que todos reconocerían al instante. Un gruñido pronto resonó por toda la ciudad cuando comenzó a olfatear. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? Bell entró en pánico porque sus pies no se movían, sus pulmones no respiraban. La presión agonizante que irradiaba el monstruo se aseguró de eso.
Y el rugido hizo que casi cayera inconsciente por el enorme poder detrás de él, solo atrapándose en una pierna a tiempo. ¿Por qué está aquí el dragón negro de un ojo? Bell gritó en su cabeza mientras intentaba moverse. ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! Entró en pánico antes de finalmente liberarse de su hechizo. Se lanzó hacia adelante cuando la casa detrás de la cual se había escondido explotó en llamas rojas blanquecinas, destruyendo toda esa sección de la ciudad. ¡Fuego! Bell gritó mientras disparaba su magia. Golpea al dragón justo en la cara sin siquiera inmutarse. ¿Nada? ¿En serio? Bell tembló cuando aterrizó antes de correr a toda velocidad. El dragón casi le sonreía mientras preparaba otro disparo. Ha pasado un tiempo desde que alguien perturbó mi descanso. ¿Por qué no me entretienes? Una voz profunda resonó con fuerza cuando los ojos de Bell se abrieron como platos. Disparó hacia un lado cuando el disparo no lo alcanzó. El dragón acaba de hablar. No me digas, pensó Bell mientras el dragón hablaba una vez más, mirándolo. Ja. Eres más entretenido que el último lote. Esos debiluchos que siguieron a Zeus y Hera ni siquiera me rascaron. Me pregunto si lo harás, tal como lo hizo ese hombre que me tomó el ojo, dijo el dragón mientras emanaba una risa de su garganta. Está distraído. Bell aprovechó la oportunidad y usó a Argonaut y Scourge a toda potencia y se lanzó hacia la puerta. Los repentinos estallidos de velocidad sorprendieron al dragón mientras gruñía. No te atrevas, mortal. Vuelve aquí. Te incineré. Atacó, de repente estrellándose contra la puerta de cara, casi arrancando la pierna de un mordisco a Bell. Subió las escaleras con todo lo que tenía, le dolía la pierna derecha por la fuerza que había ejercido sobre ella, más de la que normalmente podía soportar. Está muy por encima del poder de mi nivel, eso me va a doler mañana, pensó mientras seguía doliendo. Bell miró detrás de él para ver si el dragón lo seguía antes de que sus ojos se abrieran. Tienes que estar bromeando, gritó Bell mientras se esforzaba más con el látigo, lanzándose hacia adelante cada vez más rápido mientras la boca del dragón se abría, en llamas preparándose antes. Destrucción, simplemente destrucción pura y absoluta. Se dirigió directamente hacia él a velocidades apenas creíbles. Cuando Bell llegó a la cima, fue como si el tiempo se detuviera cuando su pierna izquierda quedó envuelta en llamas y el resto de su cuerpo escapó. Sus ojos se abrieron cuando sintió las llamas chamuscar su espalda como antes de escapar. El resto del disparo se disparó directamente a través de la montaña hacia el cielo. Bell gimió mientras su espalda se enfriaba rápidamente por el aire circundante. Maldita sea, eso va a dejar una cicatriz. El Hora me va a matar. Bell pensó mientras escuchaba al dragón quejarse abajo. La voz se volvía más tranquila a cada segundo. Al menos se estaba marchando, probablemente pensando que no valía la pena seguirlo. Gracias a Dios por eso. Esta exploración pasó de 0 a 1000 muy rápido para Bell mientras jadeaba pesadamente. Por supuesto, el tuerto, el dragón negro, es un Xenos. Esos fueron los últimos pensamientos que tuvo Bell antes de que su rostro golpeara el suelo y el mundo se oscureciera. Igual abajo, igual. Qué molesto. Tengo hambre y se me escapó el desayuno. Oh, bueno, es lo que es, dijo el dragón mientras caminaba lentamente hacia adelante, aplastando cualquier cosa debajo de él mientras se dirigía de regreso a su trono, el centro de la patética aldea. Los mortales habían construido aquí abajo, pensando que no podría entrar. Cuando llegó a la cima, se sentó en cuclillas antes de inspeccionar la ciudad y sus habitantes. El dragón gruñó antes de soltar un torrente de llamas, envolviendo la mitad de la ciudad, reduciéndolo todo a cenizas. Ahí, perfecto, tal como debería ser todo, ¿no te parece? Dijo el dragón mientras miraba hacia atrás. Allí, rodeada de vientos negros que actuaban como cadenas, una mujer con largos mechones dorados y ojos dorados miraba a su alrededor horrorizada. Solo tú podrías llamar a esto perfección, murmuró mientras el dragón se reía. ¿Por qué no lo haría? La destrucción es la forma natural del mundo y, como tal, es el único propósito de mi creación. Fui creado para ser el rey de los cielos, y tú, dijo mientras se detenía. Arya frunció el ceño. Yo nunca aceptaré tu trato, le hizo Arya, rechazada por su implicación.
Ahora, una reina no puede ser insubordinada ante su rey, dijo con una sonrisa maníaca en su hocico. Después de todo, podría ser exactamente lo mismo de lo que he hablado antes. Eso hizo que los ojos de Arya se abrieran lo más posible, mientras una mirada horrorizada llenaba su rostro. No te atreves. Ya tomaste a mi marido y si tocas a mi hija, nunca lo haré. Quiero nunca ser tu reina. ¿Me escuchas? Arremetió mientras tiraba del viento a su alrededor sin éxito. Jajaja, así de fácil. Caótico, como a mí me gusta, exclamó con alegría mientras Arya miraba en su dirección. Un día te arrepentirás de todo lo que has hecho. Hasta entonces, espérame, Ice. Bell se despertó, sobresaltado por el constante escozor en su espalda. Se levantó con cuidado sobre una rodilla antes de estirarse hacia atrás, notando la ropa quemada y la armadura de forma extraña en el lado izquierdo. En el momento en que tocó su espalda, siseó y rápidamente retiró la mano. Le echó un vistazo antes de notar un poco de sangre, solo una gota. Maldita sea, pensó, levantándose antes de caminar hacia adelante, frunciendo el ceño ante el dolor constante. Una vez que salió, miró hacia arriba y notó el agujero en las nubes. No pudo evitar alabar mentalmente el poder del ataque que lanzó. Dijo Bell mientras el agujero exponía la dirección en la que se movía el sol. El área casi siempre estaba nublada, por lo que saber cuál era el norte era difícil, pero como el sol se mueve hacia donde se pone en el oeste y estaba ligeramente inclinado hacia el norte. Bell giró en la dirección correcta antes de sonreír. La próxima vez traeré una brújula, pensó mientras comenzaba a trotar, sin confiar en sí mismo para correr en sus condiciones. Después de eso, el tiempo pasó rápido. El clima cambió de nubes a nieve. La nieve eventualmente se convirtió en una tormenta de nieve, casi congelándolo mientras avanzaba. El único beneficio del frío era que adormecía el dolor de espalda. Antes de que se diera cuenta, el borde del valle estaba en la distancia. Habían pasado días desde el encuentro con el dragón. Bell casi había gritado de felicidad al ver la línea montañosa que señalaba el final de este infierno. En ese momento, su herida había dejado una cicatriz y estaba listo para correr. Su comida se había acabado hacía mucho tiempo, así que usó la energía que le quedaba y corrió lo más rápido que pudo. Cuanto más rápido lo alcanzara, mejor. Mientras el viento pasaba por su rostro y sus pies hacían grietas en el suelo, no pudo evitar sonreír al pensar en lo que estaba a punto de ocurrir. Iba a ser la primera persona, mortal o inmortal, en ver las tierras más allá de este valle en más de 1000 años. Mientras sus piernas lo impulsaban hacia arriba desde la montaña, casi parecía como si estuviera corriendo por su costado. Cuando llegó a la cima, se agarró al borde y se impulsó hacia arriba antes de contemplar la vista. Un gran bosque con un gran lago apareció ante su vista. A lo lejos volaban los pájaros, y entre los árboles se veían algunos jabalíes, ciervos y lobos. A lo lejos podía ver un pueblo en ruinas, abandonado hacía mucho tiempo y ahora invadido por la vegetación. Un mundo completamente nuevo, pensó con los labios entreabiertos por el asombro. Esto significaba ser un aventurero, explorar lo desconocido. Este era quien era. Con eso, se apresuró a bajar, feliz de ver la vida y emocionado de ver un nuevo mundo revelarse ante sus ojos. Igual desconocido, igual. Señora. ¿Visto eso? Una figura masculina entró volando por una puerta. Lo hice y parece que alguien ha molestado a Oldurin. Este conflicto está llegando a su fin. Los ojos de Violet observaron, se giraron y comenzaron a revisar sus papeles completamente concentrada en los documentos. Milady, ¿qué quiere que hagamos?, preguntó la figura masculina, todavía conmocionada. Prepara armas y armaduras, como siempre ha sido el plan. Y haz que los usuarios de magia avancen en sus cursos, lo necesitaremos. La mujer no quitaba los ojos de sus papeles. Ese sí, señora, así se hará, dijo el hombre y se dio la vuelta. Sede del gremio, Cámara de Uranos. Fels llamó a Uranos. Sí, Urano. Fels regresó. ¿Cuál es el estado de los xenos? Ha pasado un tiempo desde que escuché una actualización, dijo Uranos, su rostro siempre inmutable. Hay más xenos. Esto en sí no es del todo una mala situación. El dios asintió ante esto, pero hay un problema. El ritmo el que aparecen es asombroso. Cada vez más aventureros los ven, aunque en su mayoría son más pequeños.
familias nombradas, es solo cuestión de tiempo hasta que las más grandes comiencen a darse cuenta de ellas también. La voz de Fel revela su preocupación. Esto es realmente preocupante. Oura nos deslizó su mano hasta la barbilla. ¿Qué sugieres? Podríamos aumentar la velocidad con la que los involucramos antes de que un malentendido provoque un derramamiento de sangre innecesario. Aunque el único problema es convencer a la gente de que confíen en ellos después de siglos de odio y muerte. Fels cruza las manos detrás de la espalda. Oura nos tarareó mientras pensaba en ello. Tenía cierto sentido, pero también hubo dificultades. Lo que dices tiene mérito, pero también hay que considerar otros factores. Uno de ellos es Findemine, dijo Ouranos mientras Fels escuchaba atentamente. ¿Más valiente? ¿Cómo es eso? La pregunta de Fels hizo que Ouranos suspirara antes de explicar. La razón de Findemine para luchar es ser un pilar de esperanza para su pueblo en lugar de Fianna e incluso superarla. Hará cualquier cosa para alcanzar este objetivo y, para ello, la opinión pública sobre él es crucial. ¿Cómo crees? ¿El Populus reaccionaría si él protegiera a los monstruos? Ante esto, Fels frunció el ceño con sus cejas inexistentes. Eso es correcto, eso sería problemático. Si se enterara, lo más probable es que sería hostil una vez que el público se enterara, respondió Fels mientras Oura nos corrigía. De hecho, eso le daría una ventaja, permitiéndole saber dónde se encuentran todas sus aldeas y cuántos xenos hay, mientras que a nosotros nos queda el misterio de cómo atacará, así como una constante bomba de tiempo sobre nuestros hombros. Ouranos terminó cuando Fels asintió. Tenía sentido, y no importaba cómo el esqueleto quisiera ayudar a los xenos, los recursos que podría aportarle siempre serían muy limitados. Todavía recordaba el día en que tantos xenos perecieron en la superficie. Su plan original se vino abajo cuando Belcranel fue desterrado. Querían su ayuda para recuperarlos, pero fue un baño de sangre. Ni siquiera la mitad de los xenos regresaron y Lid estaba entre los que se perdieron. Eso originalmente había roto su punto de contacto con los xenos ya que Lid había sido como un intermediario. Bueno, Bel se había convertido más en un intermediario antes, pero en ese momento, ambos se habían perdido. Ahora, habían logrado restaurar la relación al tener a Uyene como intermediaria entre los xenos y el gremio. Me dirigiré al piso 23 y les haré saber a los xenos que estamos tratando de idear una nueva forma de mantenerlos a salvo. Oura nos asintió y Fels, al salir de la habitación, pudo oír al dios suspirar. Igual piso 23 igual. Uyene se sentó en su cabaña. El pueblo había avanzado mucho en los últimos 5 años. Los primeros 4 años fueron caóticos, por decirlo menos, con tantas pérdidas y los restantes sufriendo de dolor. Les había llevado meses recuperarse y aún más tiempo restablecer sus filas. Lo curioso es que había madurado a lo largo de los años, tanto física como mentalmente. Aparentemente, los monstruos también envejecen, pero a un ritmo más lento dependiendo del poder que tengan. Como los xenos tienen más poder que los monstruos normales, por supuesto, envejecen más lentamente. La razón por la que envejeció más rápido que los demás fue por 2 razones. En primer lugar, ella era uno de los xenos más débiles y, por lo tanto, envejecía más rápido. En segundo lugar, envejecer no es lo mismo que madurar. Al parecer, el cuerpo todavía madura a un ritmo normal, pero envejece más lentamente. Su cuerpo creció normalmente, pero su vida técnica está progresando más lentamente. Ahora medía 162 centímetros de altura y tenía el pelo hasta los hombros. Sus ojos se habían agudizado y tenía menos grasa en las mejillas. Su pecho había madurado a un tamaño mediocre. Rey dijo algo sobre un tamaño B o C, pero nunca le importó mucho el sistema humano para los tamaños de pecho y por lo tanto no sabe cómo compararlo exactamente. Sus caderas se habían tensado y parecía más una mujer en general. Recibió algunas miradas extrañas de los otros xenos aquí y allá, pero simplemente las descartó porque estar a cargo era un poco agitado. Rey a menudo se burlaba de ella, diciendo algo sobre caderas con hijos, pero Uyene la ignoraba sin saber lo que significaba. También había aprendido a manifestar ambas alas, lo que le permitía tener una cubierta protectora y un tipo de túnica para protegerse. No tenía idea de cómo Lid lo hacía todo mientras parecía tan tranquilo.
Ante ese pensamiento, se reclinó en su silla y cerró sus brillantes ojos color ámbar. Dios, realmente extrañaba a Belle. Ella no lo había visto desde que se separaron después de que ella resucitó. Por supuesto, ella sabía lo que había sucedido, sin importar cuánto le doliera saberlo. Pensar que Belle había sido desterrado por su propia gente por proteger a otra persona. Las otras acusaciones se negó a creer. Belle, matar gente a sangre fría. No, él no haría eso. Abrió los ojos y se agachó, agarrando la tela que la rodeaba. Era la misma lana de salamandra que Belle le había dado cuando Liz se la llevó. No podía soportar separarse de él, así que prácticamente la acompañaba a todas partes. Era el único recordatorio que todavía tenía de él por ahí. Los ojos de Wayne se volvieron cuando escuchó que se abría la tela de su cabaña. En la puerta, Rey estaba parada, sosteniendo la tela con su ala. Wayne, toma, pensé que te gustaría algo de comer, dijo con su habitual voz angelical, sosteniendo un plato de sopa con diferentes ingredientes del calabozo. Rey, gracias. Me estaba entrando hambre. Wayne le sonrió, a lo que la arpía respondió de la misma manera. Bueno, veo que no estás haciendo mucho. Rey señaló los papeles en su escritorio donde la pila de los terminados no había aumentado mucho. ¿Algo en tu mente? La pregunta fue recompensada con un suspiro cuando Wayne se recostó una vez más. Simplemente, no puedo evitar recordar, respondió mientras Rey le daba una sonrisa de complicidad. Estás pensando en él, ¿verdad? Wayne asintió. Yo también pienso en él. Yo también lo amaba, aunque de manera diferente. Esas emociones no han desaparecido, todavía están ahí en el fondo, así que pienso en él también. Es completamente natural desaparecer en los recuerdos, especialmente para una figura paterna. Rey explicó mientras Wayne asentía. Lo sé, es solo que no sé si está vivo o no. Si está feliz o triste. Si está, se detuvo cuando los pensamientos se adentraron en territorio peligroso. Pensar que él, no, ella no iba a pensar eso. Está vivo, lo sé. Una sonrisa se extiende por su rostro. Rey notó esto y entendió a dónde la habían llevado sus pensamientos. Ella sonrió ante eso, contenta con saber que había ayudado. Bueno, adelante y come esto. Dejó la comida en su mesa improvisada. Voy a ir a ver qué querías. Terrius ha regresado de los pisos más profundos y dice que encontró algo que nos podría resultar interesante. Muy bien, yo también estaré allí una vez que termine esto. Rey asintió y se fue. Se giró cuando estaba en la entrada y vio a Wayne sonriendo de oreja a oreja, llena de esperanza de que su figura paterna estuviera viva y bien. Igual Messi, siglo igual. Belle estaba actualmente empacando un campamento que había establecido. Se había tomado un día para cazar y reponer alimentos. Al parecer, la tierra ya no era estéril en absoluto. Los ríos habían atravesado la tierra, suministrando agua a la tierra. Esto, a su vez, con el cambio climático hizo que la región floreciera en vegetación y vida. Esto había facilitado la caza y la recolección de recursos, ya que el ecosistema había sido estimulado desde que estuvo habitado. Está bien, supongo que es hora de salir, murmuró Belle, mientras terminaba de patear tierra sobre el fuego para apagarlo. Dio media vuelta y se dirigió hacia la dirección que sabía que era el norte. Se decía que Lacrios estaba ubicado en el extremo norte. Desde aquí, no tenía idea de a qué distancia, pero al menos a una buena distancia. Solo esperaba poder regresar después de aproximadamente un año. Cuando Belle comenzó a moverse, observó los alrededores. Era temprano en la mañana y el sol brillaba hermosamente en el campo en el que había acampado. El pequeño lago al costado magnifica la belleza del paisaje. El ambiente irradiaba un aire tranquilo y sereno, la temperatura no era ni demasiado fría ni demasiado caliente, al sol nunca sentía como si se calentara, y si caminaba por zonas boscosas hacía calor, incluso en los grandes árboles que daban sombra, por lo que en los campos abiertos no fueron diferentes. Belle había estado en estas nuevas tierras durante un día, pero se alejó bastante del valle. Ya ni siquiera era visible en el horizonte. A medida que Belle avanzaba, se encontraron más y más estructuras aquí y allá. Restos de antiguas granjas y pueblos, entre otras cosas. Todo apuntaba a una cosa, y era que había una ciudad cerca. Después de todo, si hay tantos pueblos tan cerca, entonces habrá una ubicación central cerca.
Belle continuó hacia el bosque antes de avanzar y correr, girando y girando entre los árboles. Tan rápido como comenzó, terminó cuando se detuvo al llegar al borde de un acantilado, contemplando el área que tenía delante y se quedó boquiabierto. Oh, Dios mío, fue todo lo que dijo en la escena frente a él. Justo frente a él había una ciudad, fácilmente 2 veces más grande que Horario, que se extendía hasta donde alcanza la vista. La vegetación claramente esparcida por la ciudad antigua. Se tomó un buen minuto para mirar con asombro el logro que la gente había logrado en aquel entonces. Finalmente, se recuperó y saltó hacia adelante, asustando a múltiples pájaros y animales al mismo tiempo que caía del cielo y aterrizaba. Los árboles rodeaban las afueras de la ciudad, pero todavía había carteles afuera, aunque cubiertos de musgo y hierba. Limpió uno de los carteles, agradeciéndose mentalmente por aprender idiomas antiguos de Lora. En el letrero estaba el nombre de la ciudad, anunciándose con orgullo mientras Belle sonreía. Pensando en cómo reaccionarían los demás ante su descubrimiento. En Daria, Mansión Crepúsculo, Finn y el grupo ya habían regresado a su casa y estaban desempaquetando, mientras Tione fue y ayudó a Finn, y Gareth y Raúl se dirigieron a sus respectivas habitaciones. A Ice se le había unido cierto niño de pelo negro. Ice. ¿A dónde va esto? Fiona saltó ante el regreso de una de sus personas favoritas. Ice se dio vuelta para verla sosteniendo un cuchillo específico, el cuchillo Hestia. Ten cuidado con eso. El repentino estallido sobresaltó a Fiona y la envió al suelo con lágrimas en los ojos. Ahora, sintiéndose culpable, Ice se arrodilló, le dio unas palmaditas en la cabeza a Fiona y comenzó a levantarla. Lo siento, no debería haberte gritado. Mira, este cuchillo es muy especial, un joven y muy impresionante aventurero usó este cuchillo hace muchos años. Ice continuó, y fue hecho por Hefesto, por lo que era súper resistente y fuerte. Ice flexionó el brazo de una manera muy cómica, ganándose una risa de Fiona. Pero lamentablemente ya no está con nosotros. Ice giró la cabeza. ¿Murió? Fiona comienza a llorar ante la idea de que alguien muera. No. No está muerto, se fue antes de que nacieras. Una sonrisa ligeramente traviesa apareció rápidamente en el rostro del niño. ¿Te gustaba? Ice giró su cabeza hacia Fiona, pero solo tenía una expresión de sorpresa en su rostro. No estoy segura, pero mientras todo esto sucedía Fiona de alguna manera había logrado sacar el cuchillo de su funda, solo para que estuviera brillando. Ice pensó para sí misma ahora al darse cuenta de que era el cuchillo en la mano de este niño. De alguna manera, a través de su estado de estupefacción, no se dio cuenta de que el cuchillo estaba cayendo. Cuando volvió en sí del espectáculo de luces, el cuchillo ya estaba incrustado en el suelo de madera. Tione. Ice llamó al padre y a la madre de este niño extrañamente único, que ahora ha dejado boquiabiertos a muchos en tan solo su corto tiempo en Genkai. Flashback, hace 3 años. Capitán. Una Tione frenética entró corriendo en la habitación, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos, pequeños mechones negros cayendo por su cabeza, ahora de un color siempre cambiante, como un arco iris mientras parecía dormir pacíficamente, sin ser molestada por su entorno. Tione. ¿Qué hará? Finn comenzó su pregunta mientras se quedaba dormido ante la escena que tenía delante. Sus ojos se abrieron por la sorpresa y la pura y absoluta confusión. ¿Qué le pasa? Gritó Finn mientras se levantaba de su asiento. Riveria inmediatamente corrió al lado de Tione, inspeccionando al niño que estaba brillando. No sé qué está pasando. Un segundo todo estaba bien, al siguiente ella estaba, así. Tione claramente estaba entrando en pánico, lo cual era comprensible ya que algo desconocido le estaba sucediendo a su propia hija. El instinto de su madre se estaba acelerando. Todo se volvió caótico a partir de ahí, la gente entraba y salía corriendo de la habitación después de que Finn pidiera ayuda. Riveria no pudo encontrar nada malo en ella. Estaba perfectamente sana, tanto que uno podría creer que no eran mortales. Finn, siendo el más racional, dio un paso atrás, sin saber mucho sobre atención médica, por lo que dejó que el otro tomara la iniciativa mientras él intentaba resolver las cosas. Pasó un minuto antes de que notara algo extraño.
Loki estaba sentada quieta, y quiere decir completamente, mortalmente quieta, con una mirada pálida y atónita en su rostro. Era como si hubiera visto un fantasma que se suponía que no existía. Caminó hacia ella con una mirada preocupada. Loki, ¿sabes lo que está pasando?, preguntó. Pareció sacar a la diosa de su estado y al instante se puso de pie. Todos. Fuera. Solo Rivería, Finn, Gareth y Antione pueden quedarse. Finn dio un paso atrás instintivamente. El tono autoritario de la boca de Loki era tan impropio de su parte que honestamente lo asustó. Ella todavía estaba mortalmente pálida, así que esto tiene que ser serio. Finn respiró hondo antes de prepararse. Una vez que todos estuvieron fuera menos él y las personas mencionadas, se volvió hacia su diosa. Loki, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que está pasando?, preguntó. Hubo una pausa embarazosa que hizo que Tione se pusiera ansiosa. Esúpelalo, ¿quieres? Ella gritó de frustración y preocupación, haciendo que Loki se estremeciera ligeramente antes de asentir. Bueno, no hay nada que la esté lastimando, es solo lo que sentí de ella, comenzó Loki crípticamente. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué podrías tú, una diosa que renunció a su Rivería? Se detuvo a mitad de la frase mientras lo descubría, con los ojos muy abiertos como platos y la boca formando una O gigante. No puede ser, pero eso no es, ¿cómo? Rivería buscó a tientas sus palabras. ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi hija? Tione atacó mientras Rivería tragaba saliva. Bueno, ya ves, murmuró Loki mientras Rivería continuaba. Lo que Loki está tratando de decir, es que sintió Arcanum en ella. Toda la sala quedó en silencio. Nadie habló, nadie se movió mientras todos miraban a Loki. ¿Estás segura? Finn prácticamente le susurró. Algo como esto era serio sin precedentes. Tenía que mantenerse en secreto, incluso de Ouranos. Loki solo asintió mientras todos se volvían hacia el niño aún brillante. Esa no es la peor parte, el arcano toma su forma, de su usuario. Una diosa del engaño tendrá una sensación de arcano diferente a algo como, diosa de la belleza, explicó Loki mientras Gareth se giraba hacia ella. ¿Qué quieres decir con Loki? Él gruñó mientras ella tragaba saliva. Ese arcano, lo he sentido antes, aquí, en horario Finn asintió, esperando que ella continuara. Ella crió su propia familia con un solo miembro, un miembro con el que estamos familiarizados. Ante esas palabras, hizo clic en la cabeza de Finn cuando sus ojos se abrieron como platos. Lentamente se volvió hacia Fiona sin saber cómo sentirse. Estia, murmuró. Nadie, ninguno de ellos durmió bien esa noche. A fin del flashback. Tione fue la primera en llegar como un halcón demasiado entusiasta de la crianza de los hijos, dobló la esquina e inmediatamente comenzó a inspeccionar a su hija, prácticamente sacándola de los brazos de Ice. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Tione preguntó en un estado ligeramente frenético. No pasa nada, y sí, algo pasó. Ice miró hacia el suelo donde la ahora inútil cuchillo, que ni siquiera cortaría papel sin resistencia, ahora estaba firmemente incrustado en el suelo. Finn, que llegó poco después, se dio cuenta inmediatamente del cuchillo, simplemente se puso la mano en la cabeza y suspiró. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Fiona, preguntándose por qué nadie decía nada. Loki se va a volver loco, dijo Finn mientras se alejaba, dejando que todos los demás se encargaran del niño confundido. Ice, ahora tratando de sacar el cuchillo del piso como una especie de martillo mágico del mito, solo para que el piso de madera se rompa con el cuchillo aún firmemente asegurado dentro. Ahora mirando al ocupante de la habitación de abajo cuyo rostro ahora estaba consumido por la confusión. Los dos se miraron de un lado a otro antes de que Ice inclinara tímidamente la cabeza. Lo siento, murmuró mientras la persona simplemente parpadeaba, aún inmóvil. ¿Podrías comunicarte con Gareth, o Rivería? Deberíamos informar esto, aún no hay respuesta. Hola. ¿Me he convertido en un fantasma?, preguntó Ice mientras inclinaba la cabeza, con una risita proveniente de un lado de Fiona, que había estado mirando boquiabierta el agujero. Ice frunció el ceño, sabiendo ya que este día iba a ser un día muy largo porque siempre era ella. Interferencia. Yo lo explico. Si te gusta el contenido, puedes apoyarme dando like y suscribiéndote Crecimiento doloroso. Mes y siglo. La ciudad 2 veces más grande que Horario, en Daría, era un espectáculo digno de contemplar.
Hasta donde alcanzaba la vista, había edificios, todavía enteros y algo listos para ser utilizados, si no fuera por la vegetación. ¡Wow! Debieron haberse ido con prisa. Las tiendas todavía tenían ropa de cama y otros productos comerciales, dijo Bell mientras agarraba una suave manta roja que tenía tierra encima. Tenía sentido que la gente se fuera a toda prisa. Después de todo, no se habían dado cuenta de que el acero espiritual estaba perdiendo su efecto hasta que ya estaban en grave peligro. Por lo que Bell había logrado deducir de las lecciones de Lora, habían enviado un aviso de evacuación inmediata. En otras palabras, deja todo y vete. No debe haber sido un espectáculo bonito, pensó Bell mientras miraba a su alrededor. Había cosas por todos lados de gente que simplemente dejaba sus maletas y se iba, derramando su contenido por todos lados. Los alimentos se habían podrido hace mucho tiempo y los insectos probablemente se divirtieron con el repentino aumento masivo de su suministro de alimentos. Probablemente eso había provocado el aumento de los depredadores, ya que su número debió dispararse una vez que la vida pudo recuperarse. En otras palabras, fueron lugares como estos los que permitieron que esta región floreciera con vida silvestre, entre otras cosas. Bell dejó caer la manta después de un rato y continuó por la ciudad, contemplando sus vistas. Lugares emblemáticos como iglesias, pasos de barcos y, por último, y lo más interesante para Bell, eran las estatuas que representaban héroes de antaño. Todos ellos estaban divididos en un pasillo con las estatuas a la izquierda y a la derecha de donde uno camina, sus historias escritas en las piedras de abajo. Bell se acercó al primero. La estatua de un hombre con una larga lanza grabada en el suelo, sosteniéndola con ambas manos mientras sonríe. Bell reconoció instantáneamente la estética. Este era el héroe de la llama, Prometeo. Sonrió antes de comenzar a leer, agradeciendo mentalmente nuevamente a Elora por sus lecciones. Prometeo, un héroe amado por su bondad. Siempre listo como él siempre está preparado. En cualquier batalla, sospechosa o no, él estaba allí para luchar por el bien de todos. Sus llamas, originadas por su compañero espíritu salamandra, Ignacio, quemaron mares interminables de monstruos y siguieron adelante, siguiendo el ejemplo de su mejor amigo. Aquí yace un hombre, un esposo y un héroe, inmortalizado con el respeto que alguien como él merece, leyó Bell mientras recordaba su infancia. Qué raro, eso no es lo mismo que las historias que leí, bueno, aparte de las que escribió el abuelo. Me pregunto por qué su versión era más precisa que la oficial y quién era este mejor amigo, comentó mientras su mente buscó respuestas. Sacudió la cabeza antes de continuar, saltándose algunas estatuas que sabía que no le interesaban antes de detenerse e inclinar la cabeza hacia una estatua. Era como si estuviera viendo una copia de alguien de su memoria. Era inquietantemente similar a Tiona. Bell murmuró mientras miraba la estatua. El cuerpo, la cara, el cabello. Era todo prácticamente idéntico. Lo único diferente fue la ropa y la forma en que se comportaba la versión de ella como estatua. Era un poco extraño lo similares que eran, pero Bell mordió y caminó hacia la estatua, intrigado por la historia escrita en ella. Olga Garoff, una mujer que la mayoría no consideraría una heroína. A ella nunca le importaron mucho los héroes, y nunca los consideró necesarios. A través de las acciones del primero y de Olga combinadas, nació la semilla de la era de los héroes, y así, una acción de tal importancia, la consolida como una heroína, sin importar lo que uno pueda pensar. Aquí yace una mujer, una princesa y una amiga, inmortalizada con el respeto que merece uno de los fundadores de esta época, finalizó Bell mientras parpadeaba. Olga Garoff la recordaba de la historia del héroe payaso. Pensar que había desempeñado un papel tan importante como para tener una estatua suya en su memoria. Bell por una fracción de segundo se preguntó acerca de los demás antes de mirar a su alrededor, sin concentrarse en una estatua tras otra, sino en todas. En el momento en que lo hizo, sus ojos se abrieron como platos. Lo rodeaban estatuas de personas que se parecían mucho a las personas que conocía. Welf, Gareth, Bete, Ryu, Tione. Bell se detuvo cuando sus ojos se fijaron en la estatua de Ariadne Lacrios. Se parecía a Ice. Su mente vagaba desde la última vez que la vio hasta el momento en que ella ni siquiera apareció. Se sacudió de su estupor antes de mover rápidamente sus ojos hacia adelante antes de congelarse instantáneamente una vez más.
Directamente, sobre un pedestal había un héroe, su nombre escrito en gran parte en la pared detrás de él. La estatua en sí era mucho más grande que todas las demás, e incluso tenía algo de oro que delineaba algunos de los detalles de su equipo, incluso si era solo piedra. Normalmente, Bell habría estado intrigado sobre por qué ese héroe en particular fue puesto en ese lugar si no fuera por el hecho de que estaba mirando una imagen reflejada de sí mismo. Era peor que su hijo. La estatua frente a él coincidía con sus rasgos centímetro a centímetro. Cada detalle que incluía coincidía con el suyo. ¿Qué diablos? Bell no pudo evitar pensar mientras daba un paso atrás en estado de shock. Esto es demasiado extraño, y ese nombre, continuó mientras sus ojos releían el nombre una y otra vez, cuestionando una vez más su propósito en tal lugar. Argonauta, el héroe del trueno. El fundador de la era de los héroes, leyó Bell en su cabeza mientras el título lo dejaba perplejo. ¿No era él el héroe payaso? La curiosidad de Bell se apoderó de él mientras avanzaba hacia la estatua, olvidándose por completo de todas las demás estatuas a su alrededor. En el momento en que sus ojos pudieron distinguir las letras, comenzó a leer el texto, cada vez más confundido. ¿Qué es esto? Sus pensamientos se volvieron locos mientras la confusión ocupaba su lugar al frente de su mente. Esto no tiene sentido. 2 semanas después, Bell caminaba por el bosque, siguiendo el tenue contorno del camino, leyendo las señales que lo conducían a su destino. El único problema es que la tierra que estaba buscando no tenía una hora clara de llegada, y tendría que retroceder e intentar otra dirección porque el camino estaba bloqueado por la maleza. Se encontró con muchas aldeas y todas mostraban exactamente lo mismo, un éxodo masivo. Bell se sorprendió pensando muchas veces, ¿qué podría causar tal pánico? Sé que el dragón negro podría ser algo como esto, pero a todo un continente. Claro, la tierra se estaba volviendo infértil muy rápido, pero causar este nivel de pánico, realmente no estoy seguro de querer conocer a lo que sea, o a quien haya hecho esto. Este pensamiento volvería a pasar por su mente muchas más veces en el futuro. Su cabeza se desvió hacia un lado hacia una granja cubierta de maleza. Una vez más, ningún daño aparte de la edad, por lo demás, estaba en perfecto estado. Bell suspiró mientras volvía a mirar el mapa. Había pasado más de un mes desde que abandonó Anfeser y, si se podía confiar en el mapa, ni siquiera había llegado a la mitad del camino. Actualmente se encontraba en la carretera principal, difícil de decir para ser honesto, hacia una ciudad llamada Erilion. Todo eso está muy bien hasta que uno se da cuenta de que la ciudad a la que apunta Bell, Lacrios, está ubicada en el lado opuesto del mapa. Bell suspiró frustrado. Demasiado para poder llegar a casa en un año. El viaje va a durar mucho más. Mou. Los ojos de Bell se volvieron hacia un lado confundido cuando se detuvo. Sus ojos se encontraron con los confusos de un toro. Se quedó mirando mientras el toro hacía lo mismo. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Bell murmuró mientras el toro inclinaba su cabeza más hacia un lado, como si considerara cómo actuar. Genial, estoy hablando con un toro, se burló de sí mismo antes de darse la vuelta, dejando al toro con sus asuntos. Este va a ser un largo viaje. Lo bueno es que Bell tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre el significado de las palabras de Hadass en Endaria. Palabras que de alguna manera estaban destinadas a él. Desconocido. ¿Cómo van los preparativos?, preguntó una mujer, mientras sus ojos penetrantes examinaban el progreso de la tarea que había trazado debajo de su bata con capucha. Milady. Estamos adelantados a lo previsto, señorita. La estimación actual de finalización es para fin de año. Respondió una mujer humana, portapapeles en mano mientras permanecía firme mientras la lluvia caía a cántaros a su alrededor. Bien. Asegúrate de mantener el ritmo. El juego establecido hace 24 años está llegando a su clímax. La mujer se detuvo y miró hacia el cielo nublado, donde ocurrió el espectáculo que vio hace semanas Oldurin. El juego está cambiando, pero no te adaptas.
Ese orgullo tuyo será tu fin, la mujer murmuró la última parte mientras se volvía. Sigue con el buen trabajo, Alice. La mujer humana, Alice, miró hacia abajo y sonrió, asintiendo en confirmación de las palabras de su dama. Mientras la mujer avanzaba hacia la finca en la que se hospedaba, se quitó la capucha, dejando al descubierto orejas pálidas y afiladas, y una piedra roja brillante incrustada en su frente. Sus ojos parecían brillar de un azul sereno. Todas estas características se sumaron para formar una especie muy buscada dentro de la ciudad mazmorra, Aboibre. Para la mayoría, parecía una subespecie de elfo. Lo que cambió ese mismo hecho fue el hecho de que en su espalda sobresalían dos alas, erguidas y orgullosas a la vista. Milady, aquí está el informe diario. Apareció una doncella, una mujer humana con brazos emplumados en lugar de manos. Una arpía para ser exactos. Gracias, Milia. La mujer sonrió mientras Milia asentía, siguiéndola de cerca mientras la mujer leía el informe. Parece haber demasiada violencia entre mortales y monstruos. ¿Tienes alguna sugerencia para resolver el problema? Milia levantó la vista cuando la llamaron antes de responder. Hasta donde puedo decir, estos casos ocurren la mayor parte del tiempo entre grupos criminales. Quizás ajustar el presupuesto para apoyar un poco más la ley y el orden, Milady. Sus palabras recorrieron la cabeza de la mujer mientras reflexionaba sobre la posibilidad. Un enfoque razonable, pero el dinero solo puede llevarte hasta cierto punto. Asignaré a algunos de mis guardias personales para patrullar las calles, respondió mientras Milia tomaba el informe de las manos de la mujer. Por supuesto, señora, finalizó Milia mientras llegaban a su destino. ¿Qué vamos a hacer con Olduvin? La inesperada pregunta de las arpías desconcertó a la Aboibre antes de recomponerse. Ese viejo dragón medio ciego es demasiado orgulloso para cambiar. Mientras nos preparamos para el conflicto inevitable, él se sentará en su cueva con ese precio suyo hasta que sea demasiado tarde. No tenemos que hacer nada, su orgullo e ignorancia lo harán. Haz todo por nosotros, Milia asintió mientras el Aboibre se sentaba en una silla. Ahora tengo asuntos que atender. Después de todo, tenemos una guerra para la que prepararnos. Anfesera, un año después. Cuerpo desgastado y cansado, repárate, resuélvete y levántate de nuevo. Balmtouch, la niña medio elfa de 6 años, activó su magia en su media hermana. Una cálida luz verde envolvió todo su cuerpo. Gracias, hermana, no sé qué haría sin ti. Adrienne le sonrió a la gemela que seguía concentrándose en las heridas de Adrienne. Bueno, si tía fuera más cuidadosa, no tendría que curarte cada 2 días, Aralaya murmuró en voz baja en respuesta. Sus mejillas se sonrojaron mientras lanzaba una mirada furiosa hacia Bache, que estaba apoyado contra la pared de la casa. Ella decidió seguir este camino y estoy de acuerdo con Belle. Prefieren lastimarse aquí y prepararse en lugar de lastimarse y morir en una situación real, les dijo Bache sin rodeos mientras asomaba un ojo abierto. Lo sé, mamá, solo que a veces es un poco excesivo. Bache se rió entre dientes ante las palabras de su hija antes de enderezarse y girarse hacia el dúo. Puedo entender eso, pero por lo que he experimentado ahí fuera, por lo que he visto. A veces, tienes que ir más allá de tus límites, y eso requiere que puedas esforzarte cuando tu cuerpo no quiere más que colapsar. Eso es algo que se aprende con el tiempo a través de una lucha constante. Adrienne asintió, habiendo escuchado esas palabras muchas veces antes. Lo sé. De todos modos, creo que esto es suficiente por hoy. El sol se pondrá en 1 hora y el hora debería terminar pronto. La lección de Hanor. Bache se giró y miró hacia el balcón de su casa antes de negar con la cabeza. Una vez que hayas terminado, entra. Voy a revisar a los dos. Aralaya asintió mientras duplicaba sus esfuerzos con su magia mientras Adrienne Merley la miraba. Bache se dirigió al interior de la casa que se había hecho más grande durante el último año. Querían más espacio y habían ampliado la casa. Les costó unos cuantos millones de dólares, pero no es nada que Asuka no le pague a Belle todos los meses. Hablando de la chica del lejano oriente, ahora mujer. Ella había sido emperatriz durante casi 6 años. Decir que a la mujer le estaba yendo bien era quedarse corto. Había hecho tanto tras la ayuda de su predecesor y de Belle hasta el punto de que probablemente era la emperatriz más querida que jamás haya visto el lejano oriente. Bache sonrió al ver un recuerdo que Asuka les había regalado cuando los visitó una vez. Era una linda figurita de Belle con su armadura y máscara.
Ella había dicho que parecía estúpido cuando lo vio y lo hizo reír. Para ser honesto, parecía tonto, por mucho que uno pudiera hacer que esa armadura pareciera. Los agujeros para los ojos estaban demasiado separados e incluso tenía una nariz. La máscara no tenía nariz, por lo que no tenía sentido. Eso y las extremidades eran estúpidamente delgadas, hasta el punto de pensar que era una figura de... Bache negó con la cabeza y subió las escaleras, escuchando hablar a Elora. Una vez que abrió la puerta, vio a Elora parada frente a una pizarra que habían comprado para facilitar la enseñanza. Árbol es lo que define a los elfos como un todo. En los libros de historia, se dice que la esencia misma que da a los elfos su longevidad y aptitud mágica se origina en el árbol sagrado que se encuentra en el centro de la aldea de los altos elfos donde vive la realeza. Elora continuó con la lección con solo una mirada en dirección a Bache. «Mamá, ¿de dónde vino el árbol?», Hanor preguntó mientras escribía en su libro. Nadie lo sabe realmente ya que hay miles de teorías sobre su origen. Algunos dicen que cuando los dioses estaban otorgando vida al mundo inferior, crearon diferentes razas con diferentes métodos para crear vida lo más cerca posible de ellos. Una teoría y la más frecuente es que los elfos fueron la penúltima raza en ser creada y por lo tanto, superiores a las demás ya que supuestamente estaban más cerca de los dioses. La única otra raza que se dice que es más cercana son los espíritus, finalizó Elora, incapaz de evitar que el ceño fruncido ocupe su lugar en su rostro. ¿Crees que es verdad?, Hanor preguntó mientras él también fruncía el ceño. No, nunca. Si me preguntas, todo es solo orgullo élfico hablando, ya que siempre se han creído mejores que los demás, dijo lo más fríamente que pudo, pero tanto Bache como Hanor notaron el atisbo de ira, rayando en odio en su voz. Hanor asintió y escribió las palabras de su madre, mientras Elora caminaba hacia un lado y recogía algunos libros, y los dejaba sobre la mesa de Hanor. Esta es tu tarea que debes entregar en 2 días. Quiero que leas y memorices las partes importantes de los libros históricos que he elegido, dijo Elora, asintiendo hacia sí misma mientras Hanor asentía tímidamente. Bache sonrió antes de seguir adelante. ¿Terminaste tu lección, Elora?, Bache preguntó mientras Elora se volvía hacia ella y asentía. Bueno, sí. ¿Cómo fue el combate?, preguntó mientras Bache sonreía. Bueno, yo diría que salió bien. Alalaya y Adrienne estaban bastante golpeadas, pero les fue bien para estar en el nivel 2 y 3, dijo Bache mientras Elora asentía. Bien, entonces preparamos la cena. Quizás una nueva receta con esta salsa dulce y espesa y ahumada de Telskiura. Probablemente la comiste mucho cuando aún vivías allí. Bache reflexionó sobre la oferta antes de asentir. Eso sería increíble, Elora, no he comido eso en años. Está bien, pero llevará más tiempo y puede que no sea tan bueno como recuerdas, dijo Elora. Está bien, no puedes mejorar en el plato si no intentas prepararlo, además es posible que puedas comer un plato antes que Bel y tener el derecho de alardear de que aprendiste un nuevo tipo de comida antes que él. Bache se rió entre dientes al pensar en la cara que pondría. Bel se enorgullece mucho de su comida. Esta declaración pareció sorprender a todos los niños presentes. ¿Ser mejor en algo que papá? Esto es inaudito. Esto también provocó una nueva idea y una alegría casi competitiva en los niños. Quiero encontrar algo y mostrarle a papá que soy bueno en eso y mostrárselo a papá y enseñarle. Pasaban un par de horas y Elora había terminado de comer, y mientras se sentaban se podría argumentar que Bache babeaba como un animal hambriento. Pero rápidamente se sorprendió cuando Elora golpeó su mano extendida. Todavía no habían dado las gracias. Cuando la comida se repartió y comenzaron a comer, los niños fueron los primeros en reaccionar mientras mordían la comida, los ojos prácticamente se les salían del cráneo. Saborearon la salsa espesa y la carne que casi se derretía en sus bocas. Bache estuvo al borde de las lágrimas y se alegró mucho. Elora simplemente estaba feliz de poder tener un impacto tan grande en su familia, pero le faltaba algo, Bel. Elora también derramó lágrimas mientras comía, pero no dejó que nadie viera que estaban tristes. Mesis Estorosia, 5 meses después. Bel finalmente llegó a la ciudad que estaba buscando, pero a diferencia de cualquier otro lugar, la ciudad misma parecía haber estado bajo ataque. Los demás pueblos y ciudades se vieron afectados por el paso del tiempo, por lo demás intactos.
Sin embargo, esta ciudad fue casi arrasada, las paredes aparentemente destrozadas y destruidas hasta el olvido. Solo unas pocas estructuras permanecían en pie, mientras Bell contemplaba esta vista mientras escalofríos le recorrían la espalda. Puede que sea fuerte, pero sigue siendo un humano. Se podían ver monstruos deambulando por la ciudad, había visto algunos de vez en cuando. Pero esto estaba casi más poblado de monstruos que la primera docena de pisos de la mazmorra juntos. Podía verlos pelear entre sí o dormir, pero unas pocas guardias aparentemente paradas llamaron su atención. Lo que más le llamó la atención fue el tipo de monstruos, todo lo que parecía escuchar deambulaba por el piso 37. Los Espartoi parecían ser los más comunes, y patrullaban con Skullshape a sus lados. Había bárbaros dispersos aquí y allá, eran a los que veía más comúnmente peleando entre ellos. Pero lo que más intrigó a Bell fue que el soldado de obsidiana era escoltado por 3 soldados de obsidiana más. El que estaba siendo escoltado por la ciudad le preocupó un poco, en lugar del color ennegrecido normal que deberían tener, era más de un color plateado, este tenía líneas en forma de grietas a lo largo de él que brillaban de color rojo con un ojo rojo a juego, y fácilmente medía unos 3 metros de altura. Era como si fuera un rey escoltado por sus guardias. Bell, lo más silencioso que pudo, siguió a la escolta mientras se dirigían a través de la ciudad, evitando a todos los demás monstruos lo mejor que pudo. Lo extraño era que todos los demás monstruos los evitaban. Cada vez que se dirigían en la dirección donde estaba un monstruo, este instantáneamente se apartaba del camino, como si corriera por su propia vida. Bell decidió ignorarlo mientras se acercaban al castillo que dominaba toda la ciudad. La escolta entró por una puerta rota antes de que Bell los perdiera de vista. Después de todo, no estaba realmente organizado y había escombros por todas partes. Maniobró con cuidado sobre los escombros, haciendo el menor ruido posible antes de llegar a un agujero gigante con un ascensor. Fue impulsado por un sistema de poleas en lugar de una piedra mágica. Bell se asomó y vio que los monstruos acababan de salir del ascensor que de alguna manera había sobrevivido todo este tiempo. Maldita sea, no puedo usar eso, solo llamaría la atención si se moviera de repente, murmuró antes de sentarse en el borde antes de saltar hacia abajo. Supongo que tengo que subir, pensó mientras comenzaba a descender por el agujero. Le llevó casi media hora descender con una nube de polvo al aterrizar. Una vez que se aclaró, miró a su alrededor antes de fruncir el ceño. Casi parecía como una mina. Bell caminó hacia la pared y agarró un mineral suelto, rompiéndolo antes de sacarlo. Mientras lo inspeccionaba, su ceño se hizo más profundo. Esto no era hierro, cobre ni oro. Diablos, ni siquiera eran metales raros como el oricalco o el adamantío. Era otra cosa, pero no podía ser Durandal porque fue hecho por el hombre y él simplemente lo rompió con facilidad. Tampoco tenía ninguna energía residual como debería tener el metal que está buscando. Los ojos de Bell se abrieron cuando notó algo peculiar. Las propiedades de Spirit Steel que no dependen de la energía residual están ahí. Esto es acero espiritual, pero ¿por qué está drenado? Bell murmuró mientras seguía inspeccionándolo. Fue interrumpido por un ruido en la gran mina. Cierto, monstruo, se recordó Bell mientras ponía la pieza de metal en su bolsa. Se adentró más profundamente en la mina, pasando por lo que parecían interminables arroyos del mineral que encontró, todos todavía drenado. Todavía apenas podía creer que fuera acero espiritual, un metal mítico que es tan raro que una sola pepita valdría media ciudad. Sin embargo, la pregunta que rondaba por su mente era qué podría haber drenado todo lo que hace que el metal sea tan especial. No me digas, Bell pareció darse cuenta de algo cuando comenzó a ignorar su entorno y se dirigió directamente hacia el ruido. Cuando llegó a una gran caverna, se detuvo en seco cuando unas garras y una daga descendieron desde arriba, directamente hacia su garganta. Bell, en cuestión de nanosegundos, sacó su espada larga y desvió el golpe, rodando por el suelo antes de ponerse en posición de batalla. Frente a él estaba un soldado de obsidiana, uno de los que escoltaban al especial. En su mano izquierda había una daga. Chilló mientras se lanzaba hacia adelante, blandiendo la daga y sus garras hacia Bell, mientras este esquivaba y trataba de contraatacar. Su espada se deslizó por su pecho, sin hacer nada más que arañar su capa exterior.
TTSK, Bell chasqueó la lengua antes de envainar su espada antes de sonreír. En situaciones como esta, Bell comenzó su monólogo interior mientras empujaba hacia adelante, apretando el puño. Esta es la mejor arma. Su puño golpeó al monstruo en el pecho, rompiendo el caparazón cuando jadeó y fue enviado de regreso a la pared. Los ataques contundentes son los mejores para romper la defensa, una lección que les había enseñado a sus hijos justo antes de irse. El soldado de obsidiana ahora estaba recuperando su equilibrio y se estaba preparando para atacar, pero ya era demasiado tarde. Bell, que no quería darle demasiadas oportunidades, ya había corrido hacia adelante con una patada con hacha en su hombro. El monstruo apenas había esquivado la patada y se movió hacia la derecha, pero perdió el equilibrio nuevamente por el impacto de la patada que aterrizó en el suelo. El polvo ahora se dispersó y cayó dentro del túnel. Bell había activado Scourge y ahora estaba sangrando la niebla roja, caminando hacia la bestia de obsidiana. Comenzó a retroceder al darse cuenta de que fue superado por los pocos segundos que luchó contra él. Pronto recuperó su confianza una vez que llegó uno de sus aliados. Los dos monstruos se miraron entre sí dejando escapar pequeños chirridos, y de espaldas a Bell. Estamos haciendo planes ahora, pequeños monstruos inteligentes, pensó Bell, con una sonrisa, y Scourge reuniéndose a su alrededor, y corrió hacia adelante. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.